El cielo sobre la Villa de los Pinos estaba cubierto de nubes cenicientas que amenazaban lluvia, pero no era el clima lo que tensaba el aire ese día. En la plaza central, junto al mercado donde se vendían animales y herramientas, una tarima improvisada había sido levantada con madera cruda. Allí, entre sacos de grano y miradas curiosas, se iba a subastar algo distinto. Alguien. Una sirvienta joven, fuerte, callada, sin familia, sin pasado, inútil para la guerra, útil para la casa. Vociferaba un hombre sucio, de dientes amarillos y sombrero de cuero ajado. ¿Quién ofrece por la muchacha? La joven estaba allí de pie, con las manos entrelazadas. Al frente, vestida con un ropaje rústico, una falda remendada y un pañuelo que cubría su cabello recogido. Parecía otra más, entre las muchas que quedaban huérfanas tras las guerras del norte, pero no lo era. Se llamaba Aurelia de Arensal, aunque nadie lo sabía. Nacida en la casa Arensal, hija menor de un duque traicionado por su propio consejo, Aurelia había escapado de la masacre con la ayuda de una criada leal. Pasó meses escondida, trabajando en establos, aprendiendo a callar. Pero fue capturada por comerciantes de carne humana cuando cruzaba un camino secundario. Nunca dijo su nombre, nunca lloró, solo apretó los dientes, solo esperó, y ahora aquí estaba, subastada entre gallinas y cuerdas de cáñamo. El alma rota, pero los ojos aún encendidos. 5 monedas de cobre, gritó un joven granjero desde el fondo. 6, 8. La voz que rompió el murmullo no venía de un joven. Era profunda, áspera como hierro raspando piedra. Todos se voltearon. Era Tomás el forjador. Vestía su camisa arremangada, con manchas de hollín y cuero viejo. Su rostro estaba curtido por el sol, y sus manos, enormes, colgaban como martillos a sus costados. Había perdido a su esposa hacía 4 inviernos. Desde entonces trabajaba en silencio y hablaba aún menos. 8 monedas, Tomás. ¿Por qué querrías tú una sirvienta?, preguntó alguien con media sonrisa. El ferretero no respondió, solo alzó el mentón, dejando claro que no era una broma. El vendedor, entusiasmado por cerrar rápido, golpeó la madera con su bastón. Vendida. ¡Por 8 monedas al buen Tomás! Aurelia no se movió. No entendía por qué ese hombre la había comprado, pero cuando bajó de la tarima y él le ofreció la mano, áspera, firme, pero sin apretar, algo en su pecho tembló. No hablarás, si no quieres, pero bajo mi techo nadie alza la voz, dijo él, sin mirarla directamente, y ella, sin saber por qué, asintió. El camino hacia la herrería fue silencioso. Tomás no preguntó nada. No mencionó su nombre. Solo le señaló una habitación vacía, al fondo de su casa de piedra y madera, con una cama sencilla, una manta y una jarra de agua. Aurelia se sentó en el borde, observando las grietas en la pared, preguntándose si alguna vez volvería a pronunciar su nombre real sin temer represalias. Esa noche no cenaron juntos. Tomás comió solo, como siempre, pero dejó pan fresco y un poco de queso sobre la mesa de la cocina, con un paño limpio encima. Ella lo vio desde la puerta entreabierta, y por primera vez en semanas comió sin que nadie le gritara. Al amanecer, el sonido del yunque la despertó. Clang, clang, clang. Bajó las escaleras descalza y lo vio trabajar. Su espalda ancha, su brazo levantando el martillo, el metal al rojo, vivo sobre la base. Había una danza en esos movimientos, una furia contenida, una paz forzada. ¿Quieres aprender?, preguntó él sin volverse. Aurelia frunció el ceño. ¿A forjar? Tomás asintió. El metal enseña a callar y a hablar al mismo tiempo. Y tú pareces necesitar ambas cosas. Ella no respondió, pero al día siguiente bajó antes del alba.
ató su cabello con un cordel viejo y tomó las tenazas que él dejó sobre la mesa. No dijo palabra, pero se quedó. El calor del metal fundido parecía derretir también los silencios. Desde que Aurelia había tomado las tenazas entre sus manos, algo había cambiado en la herrería de Tomás. El fuego ya no era solo una herramienta, era un puente, uno que ninguno de los dos se atrevía aún a cruzar, pero que los mantenía cerca. Los días pasaban con un ritmo firme. Aurelia trabajaba en silencio, aprendiendo a sostener el hierro, a templarlo, a leer sus colores como si fueran palabras antiguas. Tomás la observaba, corrigiéndola apenas con gestos, como si temiera que sus palabras la rompieran. Más fuerza aquí, menos aquí. El metal no perdona distracciones. Sí, señor, pero no lo llamaba señor con miedo, sino con respeto. Uno que comenzaba a ser mutuo. Cuando no estaba en la herrería, Aurelia limpiaba la casa, barría el patio, cuidaba el pequeño huerto que malvivía en la parte trasera. No era servidumbre. Nadie le pedía nada. Lo hacía porque su cuerpo necesitaba moverse y su alma encontrar orden. En las noches solía sentarse en la escalinata de piedra que daba al camino. Allí, con los brazos envueltos en un chal prestado, observaba el cielo. No buscaba estrellas, buscaba recuerdos. Una vez, sin querer, Tomás la vio desde dentro, y aunque no se acercó, tampoco desvió la mirada. Una mañana, mientras intentaba levantar un lingote pesado, Aurelia resbaló. El metal cayó con estrépito y por poco le golpea el pie. Tomás reaccionó al instante. La sujetó del brazo con una fuerza firme pero cuidadosa. Por un momento, sus rostros quedaron demasiado cerca. Fue entonces cuando lo notó. «Tus manos no son manos de campesina», murmuró él soltándola con lentitud. Ella se tensó. Bajó la mirada. «¿Y qué cree que soy?» «No lo sé, pero no naciste para ser subastada. Eso lo sé». Silencio. «¿Te escondes de algo, Aurelia?», preguntó con voz baja como si temiera su propia curiosidad. Ella alzó los ojos y por primera vez lo miró de frente con algo más que respeto. Había desafío en su mirada, orgullo, dolor. «No me escondo, solo sobrevivo». Tomás no insistió, pero desde entonces algo entre ellos cambió. Ya no eran solo maestro y aprendiz, ni hombre y muchacha rescatada. Eran dos historias rotas, que comenzaban a reconocerse en los silencios del otro. Esa tarde, mientras Aurelia lavaba su camisa en el arroyo que pasaba detrás de la herrería, vio algo flotar entre la corriente. Era una hoja doblada, papel grueso con tinta corrida. Al tomarla y alisar el pliego húmedo, sus ojos se abrieron como en un suspiro contenido. Reconoció el escudo, una corona partida sobre una espada cruzada, el emblema de su casa, de los Arenzal, Papa. Tinta apenas dejaba leer, pero era una proclama. Recompensa por información sobre la hija menor del duque caído, peligrosa, traidora, fugitiva. Aurelia apretó el papel contra el pecho. El temblor en sus manos no era de miedo, era de rabia. Habían tergiversado su historia. La convertían en criminal para justificar la traición. Esa noche no durmió. Días después, el herrero del pueblo, un hombre gordo y burlón llamado Serapio, se apareció en la forja con una jarra de vino en la mano. «Dicen que tu nueva ayudanta tiene dedos de princesa, Tomás. ¿No será que escondes una joya sin darnos parte?» Tomás lo miró fijo, no respondió. Pero Aurelia, que estaba al fondo, se tensó. «A mí me da igual si fue criada o reina, mientras limpie bien el suelo». Aunque claro, ya sabes cómo son las mujeres bonitas. Primero te lustran las botas, luego te arrebatan la casa. Tomás se acercó. Sin levantar la voz, dijo: «Serapio, hay hombres que trabajan y hombres que hablan.
Tú deberías intentarlo primero. El gordo rió, incómodo, y se marchó tambaleando. Aurelia lo miró desde la sombra. Por primera vez, sus labios esbozaron algo cercano a una sonrisa. Esa noche, al calor del hogar, Tomás le ofreció un cuenco de caldo. No dijo nada al servírselo. Solo la observó. Ella tomó la cuchara lentamente. Luego, como quien rompe un pacto de silencio, dijo: «¿Por qué me compraste?». Él la miró largo. «Porque nadie debería ser vendido». «¿Y por qué?». Hizo una pausa. «Algo en tus ojos me gritaba que no debías quedarte allí». Aurelia bajó la mirada. Sus mejillas se tiñeron apenas de rojo. «Gracias. No tienes que agradecerme. Solo no te vayas sin avisar. No otra vez». Ella alzó los ojos. ¿Otra vez? Tomás se levantó sin responder. Fue hasta un estante, sacó una pequeña caja de madera. Al abrirla, Aurelia vio una cinta azul. Era de mi esposa. Se fue un día a comprar harina. Nunca volvió. El carruaje volcó en el río. La encontraron una semana después. Solo llevaba esto. Aurelia sintió un nudo en la garganta. «Lo lamento». Tomás cerró la caja. «Ahora entiendes por qué no quiero ver otra mujer marcharse sin decir adiós». Aurelia asintió, y por primera vez, al irse a su habitación, no cerró del todo la puerta. Había abierto una rendija, y por ella, el pasado comenzaba a respirar. La mañana siguiente llegó con un viento extraño. No era frío ni violento, pero traía consigo un susurro tenue, como si el bosque a lo lejos respirara más fuerte de lo habitual. Aurelia lo notó al abrir la ventana de su habitación. El aire le removió el cabello suelto y le provocó un escalofrío que no venía del cuerpo. El pueblo despertaba con lentitud, y en la forja ya se escuchaban los golpes rítmicos de Tomás trabajando sobre el yunque. Aurelia se recogió el cabello con su cinta habitual y bajó las escaleras con pasos decididos. Ya no caminaba como una sombra. Aunque su pasado pesara, su presente comenzaba a tomar forma, pero esa mañana algo iba a cambiar. Al mediodía un forastero llegó a la villa. Montaba un caballo pálido y polvoriento, vestía con ropas de cuero negro, botas bien lustradas y una capa desgastada por los caminos. No hablaba mucho, no compró nada, solo preguntó: «Busco a una joven, cabello oscuro, mirada firme, rostro fino, se llama Aurelia». El carnicero levantó una ceja. «Aquí no tenemos de esas, solo muchachas cansadas y hombres con deudas». Pero el forastero sonrió con desdén. Él sí sabía, o al menos sospechaba. «¿Y la herrería?». «Me dijeron que hay una nueva ayudante por allí». Mientras tanto, en la forja, Aurelia y Tomás trabajaban en una bisagra de hierro para la taberna del pueblo. El calor del fuego era intenso, y el sudor corría por la frente de ambos. En un descuido, la muchacha dejó caer la tenaza. Tomás se agachó para recogerla, y en ese gesto rápido algo quedó al descubierto: la parte interna de su muñeca, una marca, pequeña, elegante, casi invisible. Pero para ojos entrenados era un símbolo, el emblema de una nobleza antigua, una A estilizada sobre un escudo de 3 estrellas. Tomás no dijo nada, pero esa noche, cuando ella salió al patio a respirar, la siguió en silencio. «Ese símbolo, lo he visto antes, en un escudo roto, en una taberna vieja de Arensal». «¿Es tu familia?». Aurelia se volvió con lentitud. No intentó mentir, lo fue, y entonces, por primera vez desde que había llegado al pueblo, dijo su nombre completo: «Soy Aurelia de Arensal, hija del duque Ignacio, sobreviviente de una traición que convirtió a mi linaje en moneda de cambio». Tomás no reaccionó como ella esperaba, no retrocedió, no la juzgó, solo bajó la mirada con respeto. «Gracias por decirlo».
Esa noche, mientras el pueblo dormía, el forastero se detuvo frente a la forja. No tocó, solo observó. Desde el umbral vio a través de la ventana el interior iluminado. Tomás dormía, en su silla, un libro entre las manos. Aurelia, en la cocina, preparaba una infusión con ramas del huerto. El forastero apretó los dientes. Te encontré, y se marchó en la oscuridad, dejando atrás solo el eco de sus botas sobre la piedra. La mañana siguiente el pueblo murmuraba. Un hombre del norte había pasado por la iglesia. Otro lo había visto preguntar por nombres viejos, por linajes desaparecidos. En la panadería, alguien dijo haberlo escuchado mencionar una recompensa. ¿Y si la muchacha nueva es una ladrona? ¿Y si trae guerra con su historia? ¿Y si es culpable de lo que dicen? Aurelia notó las miradas. No eran de odio, pero sí de duda. Esa sospecha que siempre precede a la traición. Cuando fue al pozo por agua, dos mujeres cuchichearon a Pisintosentos sus espaldas. En la tienda el tendero la atendió sin sonreír. Tomás lo vio todo y no lo soportó. ¿Por qué no me dijiste antes?, le preguntó esa tarde. Porque no quería que mi historia te alcanzara, ni a ti, ni a este lugar. Pero ahora ya lo hizo. Sí, silencio. ¿Quieres que me vaya?, preguntó ella sin temblor, pero con el corazón encogido. Tomás se acercó. La miró con los ojos más sinceros que ella había visto en años. No, quiero que te quedes, quiero que pelees por ti. Y si me dejas, quiero pelear contigo. Aurelia respiró hondo. Entonces, no correré. No, otra vez. Esa noche, al cerrar la herrería, Tomás colgó una herradura nueva sobre la puerta. Una señal, un símbolo de protección. Y en la cocina, al ver a Aurelia servir el pan caliente, comprendió que no era solo una muchacha escondida, era una llama. Y si el pasado regresaba para apagarla, él estaría allí para mantenerla encendida. El sonido de los cascos sobre la piedra se escuchó desde lejos. Era mediodía cuando el forastero cruzó por segunda vez la plaza de la villa. Esta vez no disimuló. Caminaba con la cabeza erguida, los hombros anchos y una expresión tallada en años de arrogancia y mandato. En el cinto colgaba una espada corta, en la boca una sonrisa torcida. Busco a Aurelia de Arenzal. Tengo derecho a llevarla. Las palabras cayeron pesadas frente al puesto del herrero Serapio, quien tragó saliva y desvió la mirada. Nadie respondió, nadie lo enfrentó, pero nadie negó su presencia. En el rancho de Tomás, el día transcurría con falsa calma. Aurelia amasaba pan sobre la vieja mesa de roble. Sus manos estaban llenas de harina, pero su mente inquieta. Desde que confesara su nombre, su pecho ya no pesaba igual, y sin embargo, algo le decía que la paz no duraría. Tomás, al otro lado del patio, afilaba una pala. No la miraba, pero la sentía. Desde hace días, cada paso de ella, cada suspiro, se había vuelto parte del ritmo de su hogar, parte de él. Fue entonces cuando llegó Gregorio, el mensajero del pueblo. Su rostro pálido lo decía todo. Un hombre ha llegado. Dice que tiene orden de arresto, viene del norte, lleva una firma y... Tu nombre. Aurelia dejó caer el paño que usaba para secar las manos. No preguntó, no negó, solo dijo, es Caín Valverde, el brazo sucio del nuevo consejo. Fui prometida a su hermano antes de la caída de mi familia. Cuando escapé, juro que creí que nunca me encontraría. Pero lo hizo. ¿Qué quiere de ti? Castigo, venganza, o tal vez solo humillarme por no haber obedecido. Tomás cerró los ojos por un instante. Luego habló con voz firme. No dejaré que te toque. No quiero esconderme, no más. Si él me busca, que me encuentre de pie. Tomás la miró largo, y entonces, por fin, se acercó sin reservas, tomó sus manos con fuerza. No estás sola, no ahora, no nunca.
La plaza estaba llena cuando llegaron. Aurelia vestía su falda de trabajo, sin adornos, sin joyas, pero con la cabeza erguida como si aún llevara una corona invisible. Tomás caminaba a su lado sin armas, pero con la fuerza de quien ha elegido su trinchera. Caín los esperaba junto a su caballo. Sostenía un documento en la mano y una mueca en el rostro. Vaya, vaya, qué escena tan conmovedora. La princesa, Ancaída y su herrero. No soy princesa, no más, dijo Aurelia firme. No, claro que no. Ahora eres... ¿qué? ¿Una criada? ¿Una fugitiva? ¿Una mujer que cree que puede escaparse de lo que firmaron por ella? Mi padre firmó por miedo y está muerto. Usted no tiene poder sobre mí. Tengo este papel, sellado legal. ¿Legal según quién? ¿Según un consejo que mató a mi familia para quedarse con sus tierras? La multitud murmuraba. Tomás dio un paso adelante. Aquí nadie pertenece a... Nadie. Caín rió. ¿Y tú quién eres para hablar de leyes, campesino? Soy el hombre que ella eligió, y eso es más que cualquier firma. Silencio. Caín apretó los dientes. Miró alrededor. La gente no lo apoyaba, pero tampoco lo detenía. La arrastraré si es necesario. Fue entonces cuando Aurelia sacó algo de su bolsa. Una medalla, antigua, doblada, manchada. ¿La reconoces? Es la insignia de mi madre, la última duquesa legítima. Con esta medalla fui bendecida, con ella fui marcada. Y si alguien intenta tocarme, sabrá que la sangre arensal no se entrega. Caín la miró con furia contenida. Esto no ha terminado, volveré con más hombres, con un juez si es necesario. Haz lo que quieras. Pero esta tierra no volverá a ver a una mujer encadenada. Esa noche, el pueblo entero pareció respirar diferente. No hubo celebración, no hubo discursos. Pero al pasar por la panadería, una anciana dejó un pan junto a la puerta de la herrería. En la iglesia, un joven colocó una vela sin nombre, y frente al portón del rancho, alguien colgó discretamente una rama de laurel, símbolo de dignidad preservada. Tomás y Aurelia cenaron en silencio. Ella se sentó en la escalinata, como solía, y hacerlo, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Él se acercó y se sentó a su lado. No fuiste solo valiente, fuiste verdad. Tenía miedo, pero más miedo me daba no decir nada. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo de que esto termine, de que esta paz que encontramos se rompa. Tomás tomó su mano, no con pasión, sino con certeza. Entonces, hagamos un pacto, que si regresa el fuego lo enfrentamos juntos, pero mientras dure la calma, no dejemos de vivir. Ella lo miró, y en ese instante supo que el amor ya no estaba naciendo. Estaba allí, firme, como una semilla que aún en tierra herida se atreve a florecer. 2 días después del enfrentamiento en la plaza, el pueblo amaneció, envuelto en un rumor denso. Una carreta de madera, escoltada por 2 hombres uniformados, cruzó lentamente el umbral de Villa del Silencio. Llevaban consigo una bandera pequeña del Consejo Regional de Nordaria, y entre ellos un juez de paz, vestido con una levita oscura y cara de piedra. Caín Valverde venía con ellos, sonriente, seguro. Ahora sí, que hable la ley. En la herrería, Tomás dejó caer el martillo con fuerza. No es posible, tan rápido ya tiene un juez, lo compró, dijo Aurelia sin dudarlo. Como ha hecho siempre, pero esta vez no va a bastar. ¿Qué vas a hacer? Ella lo miró, no con miedo, sino con decisión. Voy a hablar, ante todos, ante él, ante el juez, ante este pueblo. ¿Estás segura? No. Pero ya no quiero vivir escondiéndome de un apellido que no elegí ni de un silencio que no merezco. Al mediodía la plaza se llenó. El juez descendió de la carreta con parsimonia. Era un hombre enjuto, de barba perfectamente recortada y ojos grises que no pestañeaban.
Caminó hasta la fuente y sacó de su maletín un pliego con sello. Estamos aquí para hacer valer la ley. La señorita Aurelia de Arensal está vinculada por un contrato sellado por su difunto padre, el cual otorga potestad sobre su persona a la familia Valverde. Un murmullo de incredulidad se alzó entre los presentes. Caín dio un paso al frente, con el documento en alto. «Señores, este es el papel que prueba mi derecho. Me fue entregado con testigos. Ella debe venir conmigo». Tomás apretó los puños. Aurelia dio un paso al frente. «Ese documento es real, pero está incompleto». El juez alzó una ceja. «¿Tiene una prueba que desmienta este contrato?» «No lo desmiento, lo complemento». Abrió una bolsa de tela cuidadosamente cosida. Sacó un sobre sellado en cera azul. Todos contuvieron el aliento. «Esta carta fue escrita por mi madre, Carmen de Arensal, 2 días antes de su desaparición. No se conocía su existencia hasta Tisento. Ahora, en ella se denuncia la coacción y las amenazas que obligaron a mi padre a firmar ese contrato. Nombra a Caín Valverde como responsable de esas presiones, y lo hace bajo juramento». El juez tomó la carta, rompió el sello, la leyó en 1900. Silencio. Su rostro no cambió, pero algo en el aire sí. ¿Puede verificar la autenticidad de esta carta? Sí. En la esquina inferior hay un símbolo, un trébol de 3 hojas, dibujado por mi madre en todas sus cartas personales. Y al reverso está el anillo de sangre. Todos murmuraron. La sangre. Una gota marcada a fuego que Carmen usaba para autenticar sus cartas más íntimas. El juez la giró, confirmó. Luego cerró los ojos. Este documento cambia las circunstancias. Esta carta, si es admitida como prueba válida por el Consejo, anula el contrato anterior al demostrar que fue obtenido bajo coacción. Hasta que eso se determine formalmente, no puede ejecutarse ninguna orden de traslado. Caín palideció. Eso es una trampa, una manipulación emocional. El juez lo miró sin pestañear. ¿Tiene pruebas de eso? Caín calló. Entonces, señor Valverde, cualquier intento de forzar la salida de la señorita Aurelia de esta región será considerado un delito. El pueblo estalló en aplausos silenciosos. No hubo vítores, solo cabezas firmes, sonrisas contenidas, miradas que decían, aquí no manda más el miedo. Esa noche, Tomás y Aurelia regresaron caminando lentamente. El camino hacia el rancho. La esperanza parecía distinto, más ancho, más firme, como si la tierra misma hubiera escuchado su voz. ¿Cómo sabías que esa carta haría la diferencia? No lo sabía. Solo sabía que no quería quedarme callada otra vez. Tomás la detuvo al llegar al portón. Aurelia. Ella lo miró expectante. Hoy no solo te defendiste, hoy nos mostraste quién eres y quién soy. Una mujer que, aunque tuvo que ser vendida una vez, eligió nunca más vivir sin voz. Ella bajó la mirada. Sonrió. ¿Y tú? ¿Quién eres para mí? Tomás se acercó. Le levantó el rostro con delicadeza. Tal vez el que siempre te esperó, incluso sin saberlo. Los labios de ambos se acercaron, no con urgencia, mas con reverencia. Y cuando se rozaron por fin, fue como si todo el pueblo se detuviera a respirar con ellos. A la mañana siguiente, el laurel en la puerta ya no era solo un símbolo de dignidad. También fue un anuncio de resistencia, y por primera vez Aurelia se sintió completamente viva. No como la hija de un duque, no como un fugitivo, pero como alguien que finalmente había elegido su propio nombre. Los días siguientes a la audiencia fueron extrañamente serenos. El juez había partido al amanecer, llevándose consigo la carta original de doña Carmen, escoltado por 2 hombres armados. Aunque no dijo nada más al marcharse, su silencio había sido elocuente. Sabía que el documento pesaría más que cualquier promesa comprada, pero Caín
no se marchó. Se instaló en la fonda del pueblo, entre susurros y amenazas veladas. No volvía a presentarse en público, pero los niños decían haberlo visto merodear cerca de los establos al caer la tarde. Las mujeres, al regresar del río, afirmaban haber encontrado huellas frescas en la orilla. «Se esconde porque planea algo», dijo Gregorio una noche al dejar un saco de maíz en la herrería. «Está esperando que el consejo actúe o que alguien aquí vuelva a temerle», respondió Tomás mientras cerraba las contraventanas. «¿Y tú? ¿Temes que regrese con más papeles, más soldados, más mentiras?» Aurelia apareció en el umbral. Su rebozo azul flotaba levemente con la brisa nocturna. «No temo que regrese. Temo que el pueblo vuelva a bajar la cabeza cuando lo haga». Tomás la miró largo. Había algo distinto en su voz, más firmeza, más claridad, como si en vez de hablarle al presente, le hablara a los fantasmas de su linaje. Al día siguiente, Aurelia pidió un espacio en la iglesia para hablar. El padre no se negó, pero no ocultó su inquietud. «¿Estás segura de lo que vas a decir, hija? Hay cosas que el pueblo prefiere no saber, pero necesita escucharlas». A las 5 de la tarde la iglesia se llenó de hombres y mujeres, curiosos, nerviosos, en silencio. Aurelia subió al altar con paso firme. No llevaba joyas, no llevaba su vestido de lino fino, solo su falda oscura, el cabello recogido y en el pecho un medallón de su madre. «Yo no fui solo prometida, fui condenada». El silencio fue absoluto. Caín no quería casarse conmigo. Quería el sello de mi familia, la legitimidad. Pero había algo más, algo que nadie supo nunca. Respiró hondo. Él no me eligió, me compró. Y no solo a mí, a mi hermana menor también. Las miradas se agitaron. Algunas bocas se cubrieron con la mano. Tomás la observaba desde la tercera banca, el corazón comprimido. Antes de que escapara, su hermano mayor, mi prometido, fue envenenado. El consejo culpó a un criado, pero yo sé la verdad, y por eso huí, porque si me quedaba sería la siguiente, y mi hermana no viviría. Los murmullos se volvieron ondas. El nombre Valverde resonó como un eco sucio en las paredes de la iglesia. Yo escapé para salvarla, para proteger a alguien que aún no sabía defenderse, pero desde entonces he vivido como sombra, como silencio, como huella borrada. Hoy ya no quiero ser eso, ni para mí, ni para este pueblo. Hizo una pausa, porque si este hombre logra callarme de nuevo, mañana callará a otra, y luego no quedará nadie que recuerde lo que es tener voz. Los ojos del padre estaban húmedos. La esposa del herrero asintió lentamente. Una niña al fondo alzó tímidamente la mano como si quisiera aplaudir, pero temiera ser la única. Entonces Tomás se puso de pie. «Ella no huye más, y nosotros tampoco». Un hombre del molino se levantó. «No la dejaremos sola». Una anciana de mirada severa alzó el bastón. «Si ese forastero quiere llevársela, tendrá que arrastrar a todo este pueblo». Uno a uno comenzaron a ponerse de pie, sin gritos, sin arengas, solo con el peso de una comunidad que por fin decidía no callar más. Esa noche, Aurelia y Tomás regresaron caminando bajo el cielo estrellado. Ella no hablaba, pero sus manos temblaban. «Pensé que no me creerían, que se volverían contra mí. Te escucharon. Eso basta. ¿Y si vuelve con más fuerza? ¿Y si esta vez no alcanza con la verdad?» Tomás se detuvo, la hizo girar. «Entonces lucharemos con lo que quede, con las manos, con la tierra, con la memoria, pero no solos, nunca más solos». Caín, desde su habitación en la fonda, escuchó los aplausos apagados que brotaban desde la iglesia. Miró por la ventana con una furia muda. «Maldita sea». No era solo una niña con apellido,
Es una llama. En su escritorio sacó otro documento, aún más peligroso, más sucio, una acusación falsa, una orden firmada por un viejo aliado del norte. Si la verdad no bastaba, usaría el miedo. Pero lo que no sabía era que esta vez el pueblo estaba listo para arder con ella. El amanecer apenas se insinuaba sobre los campos cuando una carreta oscura, tirada por 2 caballos, se detuvo frente al portón del rancho La Esperanza. Tomás ya estaba despierto. Observaba desde el alero, con los brazos cruzados y la mirada atenta. Del vehículo descendió el alcalde del pueblo, acompañado por 2 hombres de rostro cerrado. En sus manos traía un sobre sellado con lacre rojo. «Señor Rentería», dijo, con voz forzada, «vengo a cumplir con un deber del que preferiría no ser parte». «Entonces, no lo cumpla», respondió Tomás con calma. El alcalde bajó la vista, incómodo. Sabía con quién hablaba. «Traigo una orden firmada por el Tribunal Norteño de Seguridad Interna. Acusan a la señorita Aurelia de traición política, robo de documentos y conspiración». Aurelia apareció en la puerta de la casa, vestida con una falda sencilla y el cabello trenzado con firmeza. Su rostro no mostraba sorpresa, solo un cansancio antiguo. ¿Quién emitió esa orden? El nombre que aparece es Caín Valverde, acompañado de un sello oficial. Entonces no es justicia. Es venganza con disfraz de ley. El alcalde tragó saliva. Debo llevarla. Si no coopera, vendrán soldados. Lo harán por la fuerza. Tomás dio un paso adelante. Su sombra alcanzó los pies del funcionario. Si vienen por ella, tendrán que pasar por mí. Y por nosotros también, dijo una voz a la izquierda. Gregorio, el viejo jornalero, apareció por el sendero de tierra. Llevaba una pala al hombro y los ojos encendidos. Detrás de él, mujeres del pueblo, niños, ancianos, incluso el boticario. Van a arrestar a una mujer valiente mientras el verdadero criminal se pasea libre. «Esto no es un secuestro, alcalde», gritó la esposa del panadero. «Es un linchamiento legal. Una muralla humana comenzó a formarse, gente con mantas, con palas, con antorchas». Nadie alzaba la voz, pero el mensaje era claro. Aurelia no saldría sola de allí. «Esto es un desafío a la autoridad», dijo el alcalde, pálido. «No, señor», dijo Aurelia con voz firme. «Esto es un pueblo despertando». Esa noche, en el interior del rancho, Tomás encendió una lámpara de aceite. Sobre la mesa, una hoja de papel temblaba con cada ráfaga de viento. «¿Crees que bastará resistir aquí?», preguntó él. «No», respondió Aurelia. «Necesitamos algo más fuerte que el coraje. Necesitamos pruebas». Alguien golpeó la puerta. Tomás abrió con cautela. Era un joven polvoriento, de ojos verdes y semblante noble. Aurelia de Arenzal, ella, se acercó incrédula. «Adrián, soy tu primo. He viajado desde la capital. Vengo con lo que puede salvarte». Sacó de su bolso un paquete cuidadosamente sellado. «Aquí están las pruebas de que Caín falsificó documentos. Una confesión, firmada por un notario, cartas originales de tu padre y sellos verdaderos». Aurelia abrió el sobre y sintió que el corazón se le detenía. Eran auténticos, los sabía, los reconocía. «Con esto podemos anular cualquier acusación. Si llegamos al Consejo Supremo antes de que él mueva más fichas», agregó Adrián. «¿Y cómo piensas que llegaremos sin que nos sigan?», preguntó Tomás. «Por el desfiladero viejo. Solo los pastores lo conocen. Saldremos al amanecer». Horas después, mientras todos dormían, Aurelia caminó hasta el jardín. Se arrodilló junto a las caléndulas que ella misma había sembrado. Tocó la tierra húmeda, cerró los ojos y murmuró: «Si esta es mi última noche aquí, que al menos sea como mujer libre». Tomás la observó desde la sombra del alero. No dijo nada, pero en su pecho supo que, pasara lo que pasara,
Él iría con ella hasta el final, no como un salvador, como un compañero. Y por primera vez el destino parecía estar de su lado, o al menos les daría una oportunidad. Aurelia envolvió los documentos en un lienzo de lino y los guardó dentro de una bolsa de cuero que Tomás había reforzado con cordeles. Aún no era del todo de día, pero el cielo ya mostraba una línea azul sobre los cerros. Tomás amarró la mula con fuerza. Llevaban agua, pan duro, una lámpara, 2 cuchillos de campo, una cuerda larga y la vieja brújula que él solía usar para trazar las rutas de siembra. Adrián sujetaba un pequeño mapa doblado dibujado a mano por un pastor que conocía el desfiladero desde niño. «Por aquí no pasa ni el viento si no quiere», advirtió. «Pero si no nos ven, tenemos ventaja». Aurelia miró hacia la casa. Las luces del pueblo aún dormían. Desde la distancia, el rancho parecía un recuerdo. El jardín, las sillas en el porche, el columpio torcido que el viento movía con suavidad. «¿Estás lista?», preguntó Tomás. Ella no respondió con palabras, solo asintió y al hacerlo, algo en su rostro se endureció. Tomaron el sendero trasero que pasaba junto al pozo y la zona de cultivo. Gregorio, que había pasado la noche en vela, los esperaba junto a la verja de madera. «Vayan con cuidado», dijo, entregando a Adrián una bolsa con almendras y hojas secas para el mareo. «¿Y si no regresamos?», preguntó Aurelia. «Entonces sabré que lucharon con dignidad», respondió el viejo, «y eso nadie se los quitará». Les abrió la puerta sin más palabras. El aire de la madrugada era frío y húmedo. La mula avanzaba con paso firme, acostumbrada a la montaña. Durante las primeras horas, el camino fue silencioso. Subieron entre piedras, arbustos bajos y huellas apenas marcadas por el tiempo. Los árboles se volvían más escasos y el sendero más estrecho. Adrián marcaba el ritmo. Tomás iba en medio, atento al mínimo crujido. Aurelia cerraba la marcha, con los ojos fijos en el suelo, pero el oído agudo a cada sonido del bosque. «¿Cuánto falta para llegar al Paso Alto?», preguntó Tomás. «Unas 3 horas más», respondió Adrián. «Después de eso, bajaremos. Directo al arroyo. Si llegamos allí, ya no podrán seguirnos. Si no nos alcanzan antes», murmuró Aurelia. Cerca del mediodía, el sol golpeaba con fuerza sobre las piedras y el viento seco traía el eco lejano de cascos. Tomás alzó la mano para detenerlos. «¿Lo oyeron?». Se quedaron en silencio. Aurelia contuvo el aliento y entonces un sonido claro. 3, quizá 4 caballos al galope, no muy lejos, bajando por la ladera opuesta. «Nos están siguiendo», dijo Adrián. «No, nos están cazando», corrigió Tomás. Aurelia bajó la mirada. La bolsa de cuero colgaba de su pecho. Si caía en manos de Caín, todo estaría perdido. «Desviémonos por el canal seco», sugirió ella. «Atraviesa las rocas y conecta con la ruta vieja de los mineros». «Pero es más lento», respondió Adrián, «y menos visible», añadió Tomás. No discutieron más. Giraron a la izquierda y comenzaron a descender por un canal estrecho y zigzagueante, cubierto por la sombra de las rocas. Durante 1 hora avanzaron en silencio. El terreno era traicionero. 2 veces la mula resbaló. Adrián cayó de rodillas al tropezar con una raíz. Tomás ayudó a levantarlo sin decir palabra. Aurelia llevaba las botas rasgadas, pero no se detenía. El sudor le corría por la nuca. Sus manos estaban sucias y los documentos apretados contra su pecho, y entonces una sombra cruzó el camino. Tomás alzó el brazo de golpe. «¡Detrás de esas rocas!», gritó. Un disparo rompió el silencio. La mula se encabritó. Aurelia cayó de espaldas rodando sobre el polvo. Adrián se agachó de inmediato. Una figura armada emergió sobre el saliente. «¡Entréguenla! ¡No hay salida!», vociferó. Un hombre cubierto con un pañuelo negro.
«Es uno de los hombres de Caín», dijo Adrián sacando el cuchillo. «Aurelia, corre hacia la cueva», gritó Tomás, que ya había trepado una roca. Aurelia se levantó, sangrando por el codo. No dudó, corrió. Tomás se enfrentó al atacante. No llevaba rifle, solo una piedra afilada que lanzó con precisión al rostro del hombre. Este cayó hacia atrás con un quejido sordo. Adrián lo remató con un golpe certero en la cabeza. «No vendrán solos», dijo jadeando. «Tenemos minutos, no horas. ¡Corran!», ordenó Tomás. La cueva estaba a 500 metros, una grieta oscura entre los cerros. Allí, una vez, se ocultaron niños durante una rebelión. Aurelia lo sabía. Había leído sobre eso en los diarios de su madre. La entrada era angosta, pero suficiente. Al llegar, Tomás los empujó dentro y recogió ramas para cubrir la abertura. Adrián encendió una lámpara con una mecha mínima. «¿Y ahora?», preguntó, aún agitado. «Esperamos», dijo Aurelia. «Y si entran, entonces luchamos». Tomás se giró hacia ella. Sus rostros estaban apenas iluminados por la llama. El silencio era espeso. «¿Tienes miedo?». «Sí», respondió Aurelia, «pero no de perder. Tengo miedo de que si nos callamos, nadie hable después». Tomás tomó su mano. «Entonces no nos callaremos, aunque sea desde esta cueva, aunque sea con la última palabra». Afuera, el sol comenzaba a bajar, y con él el destino se acercaba. Pero dentro de la cueva, donde el eco guardaba el valor de los que nunca se arrodillaron, la llama seguía viva. La noche cayó sobre los cerros como una manta de carbón. El aire, seco y pesado, olía a pólvora y a tierra agitada. Dentro de la cueva, la pequeña llama de la lámpara titilaba como si también tuviera miedo. Tomás, Aurelia y Adrián permanecían en silencio, atentos a cualquier ruido que delatara movimiento fuera de la entrada. Adrián se removía inquieto, repasando mentalmente el mapa. «A este paso no llegaremos al tribunal a tiempo». Tomás lo miró sin decir nada. Sabía que lo que estaba en juego no era solo el tiempo. Era la vida de Aurelia y la verdad que llevaban con ellos. De pronto, pasos, 2, 3, 4. Después, silencio. Tomás se adelantó con sigilo hasta la abertura oculta entre las ramas. Retiró con cuidado una hoja seca y observó. Allí estaban, 3 figuras a caballo, faroles apagados, mirando a su alrededor. Uno de ellos desmontó. Caminó hacia la cueva con paso firme. Llevaba un sombrero oscuro y una cicatriz vieja en la mejilla izquierda. Su rostro, aunque endurecido por los años, no podía ocultar un dejo de duda en la mirada. «¿La viste?», preguntó otro desde atrás. «No», respondió el hombre de la cicatriz. Su voz no era áspera, sino contenida. «Pero están cerca». Tomás tragó saliva, volvió al interior y susurró. «Uno de ellos viene hacia aquí. Prepárense». Aurelia asintió. Sacó una navaja que llevaba escondida bajo su cinturón. Sus manos temblaban levemente, pero sus ojos estaban decididos. El sonido de los pasos se acercó a la entrada, y entonces una pausa. «¿Aurelia?», dijo una voz grave, cargada de algo más que amenaza. Ella se congeló. «¿Aurelia de Arensal?», repitió la voz. Tomás levantó el cuchillo, pero Aurelia, pálida, avanzó un paso. «Benicio». El hombre apartó las ramas. Su rostro apareció a contraluz de la luna, ojos oscuros, manos grandes y una expresión entre la sorpresa y el remordimiento. «Dios, sigues viva. Tú trabajas para Caín», dijo ella retrocediendo. «Tú sabías lo que hizo mi padre». «Yo también sufrí por él, Aurelia», dijo Benicio bajando lentamente el arma. «Me envió a prisión por años por robar un saco de grano, cuando era él quien robaba a todo el pueblo». Adrián avanzó con la navaja, pero Tomás lo detuvo con un gesto. Había algo raro en la voz de Benicio.
No sonaba como un enemigo, sonaba como un hombre cansado de ser un peón. ¿Por qué trabajas para él?, preguntó Tomás con dureza. Benicio miró al suelo. Porque salí de la cárcel sin tierra, sin nombre. Y Caín fue el único que me ofreció algo, pero nunca me dijo que era ella, la hija, no hasta ayer. ¿Y qué vas a hacer ahora?, dijo Aurelia con un hilo de voz. Benicio la miró. En sus ojos había una lucha interna, una tormenta de memorias. Cuando tu madre venía al mercado, me regalaba una flor seca en primavera. Siempre decía que el corazón se entrena, no se endurece solo. Aurelia sintió un nudo en la garganta. Si Caín descubre que no la entregaste, no podrá hacerlo si cree que lo hice. Tomás frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Dame algo tuyo, dijo Benicio. Algo que puedas perder, una prenda, un trozo de cabello, cualquier cosa, y finge que no te encontré. ¿Y tú qué? ¿Ganarás?, Benicio suspiró. Un día menos de culpa. Aurelia rasgó un trozo de su blusa. Lo envolvió en un pañuelo manchado de sangre seca. Aquí tienes. Benicio lo tomó y lo guardó en su chaqueta. Luego los miró uno a uno. Salgan de la cueva por el paso del norte. El puente colapsó, pero hay una pasarela de madera detrás del molino viejo. Con suerte, estarán fuera del valle antes del amanecer. ¿Y tú?, preguntó Adrián. Yo los vi huir, yo los perseguí, y ustedes desaparecieron entre la niebla. Tomás extendió la mano. Benicio dudó, pero finalmente la estrechó. Nunca pensé que defendería a la hija de Evaristo, dijo con una sonrisa amarga. Yo tampoco pensé que confiaría en alguien que vino a atraparme, respondió Aurelia. Ambos sonrieron con tristeza. Sin palabras, se despidieron. Horas después, cuando el primer rayo de sol iluminó las colinas, 3 sombras cruzaban el puente derruido detrás del molino, cubiertos de barro y sudor, pero vivos. A lo lejos, el sonido de los cascos de caballo se desvanecía. Benicio había cumplido su palabra. Y Aurelia no lo olvidaría jamás, porque incluso en la noche más larga hay quienes eligen no traicionar la luz. El tribunal de la región estaba ubicado en un edificio antiguo de piedra clara, con un pórtico de columnas agrietadas y una campana que sonaba cada vez que un veredicto cambiaba el destino de alguien. Esa mañana, la plaza frente al juzgado estaba inusualmente llena. Comerciantes, mujeres con sus hijos, ancianos del pueblo y hasta viajeros se congregaban bajo un cielo encapotado. Todos sabían que algo grande iba a ocurrir. Dicen que van a juzgar a don Caín Valverde, murmuraba la costurera. ¿A él? ¡Imposible! Tiene amigos en todos los despachos, respondía el boticario, aunque su voz temblaba, pero los rumores crecían como fuego en hojarasca. Desde que el forastero con cicatriz había llegado al amanecer para entregar una prenda ensangrentada como prueba de fuga, los nombres Aurelia y Evaristo volvían a circular entre los pasillos del juzgado con un eco que ningún secretario lograba acallar. Y entonces, la carreta apareció. Avanzaba lentamente por la calle empedrada. La conducía Tomás, con los ojos fijos en el horizonte. A su lado, Adrián, con el sombrero bajo, sostenía una caja de madera. Dentro, las escrituras firmadas, los documentos sellados, las cartas escondidas que narraban años de corrupción y chantaje. Y al centro, firme como nunca antes, Aurelia, vestía de gris, sin adornos, sin joyas, con un pañuelo blanco atado al cuello. En su rostro, la calma de quien ya no huye. Cuando llegaron frente al tribunal, los murmullos se apagaron. Algunos hombres bajaron la cabeza. Las mujeres se apartaron para hacer paso, y Aurelia descendió con pasos seguros. «¡Está viva!», susurró alguien. «Dios la proteja». Dentro del juzgado, el ambiente era denso. Caín Valverde ya estaba allí, de pie, rodeado de sus abogados.
Vestía un traje negro de lino fino, el cabello engominado hacia atrás, los dedos engarzados, con anillos dorados. Pero sus ojos no eran los mismos de siempre. No tenían el brillo de la victoria, tenían sombras. Así que la niña rota sobrevivió. Murmuró al verla entrar. Aurelia no respondió. Caminó hasta el estrado, se colocó frente al juez y colocó sobre la mesa la caja. «Excelencia», dijo con voz clara. «He venido a entregar no solo mi testimonio, sino las pruebas de años de abuso. Mi padre, Evaristo de Arenzal, vendió no solo mi vida, sino la de decenas de familias a cambio de favores de este hombre». Abrió la caja. Sacó un sobre sellado con cera. Aquí están las escrituras falsificadas, las cartas de extorsión y los nombres de los testigos que aún viven y recuerdan. El juez, un hombre canoso de mandíbula marcada, tomó los documentos sin levantar la mirada. A su lado, el escribano comenzó a leer en voz alta. «A cambio del favor recibido, entrego a Aurelia de Arenzal como garantía de mi deuda contraída el día 12 de marzo de 1879». El murmullo en la sala creció como un trueno. Caín apretó los puños. Se adelantó un paso. «Esto es un montaje, una pantomima». Una mujer resentida que busca manchar el nombre de una familia ilustre, pero nadie lo escuchaba. El juez alzó la mano. «Señor Valverde, tendrá su momento. Ahora escuchemos a la señorita de Arenzal». Aurelia inspiró profundo. «Durante años me creí rota. Creí que el silencio me protegería. Pero hoy vengo a hablar, no por venganza, sino por justicia. Porque si callo, mañana será otra. Otra niña, otra mujer, otro nombre olvidado en una carta sellada. Vine a decir basta». Tomás, desde el fondo, sostenía su mirada. No intervenía. Solo estaba ahí, como siempre. El juez se tomó su tiempo. Leyó los papeles con calma. Pidió testigos. Y uno por uno, los nombres comenzaron a presentarse. Gregorio. Doña Clara, la ex ama de llaves de la familia Valverde. Y, sorpresivamente, Benicio. Entró con paso lento, sin sombrero y con el rostro descubierto. Yo vi a Evaristo firmar ese papel. Vi a Caín pagarle con monedas de oro y callé, por miedo. Pero no más. Caín lo miró como si lo hubiese traicionado con un cuchillo. «Tú, maldito, yo fui como usted, pero no quiero morir como usted». El juez golpeó la mesa. «Suficiente. Ya tengo lo que necesito». Hubo un largo silencio. La corte declara nulos todos los acuerdos firmados en perjuicio de Aurelia de Arenzal. Y se abre una investigación contra Caín Valverde por tráfico humano, corrupción, falsificación de documentos y tentativa de homicidio. Será arrestado de inmediato. El silencio fue absoluto por un segundo y luego un suspiro colectivo recorrió el juzgado como un susurro de alivio. Caín gritó, se resistió, pero dos guardias lo esposaron con fuerza. Su grito resonó por la plaza. Esto no termina aquí, pero sí terminó para él. Horas después, cuando el sol comenzaba a teñir de oro los tejados, Aurelia y Tomás salieron del juzgado. El pueblo los esperaba, y esta vez no bajaron la mirada, no susurraron, no fingieron no ver. Una mujer se acercó con un ramo de lavanda. «Para usted, niña, por las que no pudieron hablar». Aurelia lo aceptó con manos temblorosas. Y Tomás, sin decir palabra, entrelazó sus dedos con los de ella. El pueblo entero aplaudió. Y por primera vez, en muchos años, Villa del Silencio habló con fuerza. Aurelia no fue una heroína por no tener miedo, sino por atreverse a hablar aún con el tintu, miedo en el pecho. Y Tomás no fue un salvador. Fue un compañero que eligió amar sin poseer. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos en los comentarios la palabra
renacer. Así sabremos que llegaste hasta el final y que también crees que incluso las cicatrices más hondas pueden florecer. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia más, porque en este canal cada relato es una semilla de esperanza plantada en el alma.